Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo funciones. Las funciones nos permiten a nosotros modularizar nuestro código. En definitiva, lo que nos va a permitir es encapsular porciones del código que tenemos en nuestra aplicación para poder reutilizarlo. Entonces podemos decir que las funciones entran dentro de las buenas prácticas en la programación. Para poder entender el camino de cuándo nosotros necesitamos una función, voy a generar un código que no es óptimo y vamos a ver cómo podemos generar una función para reutilizar código. Una vez que estemos en la necesidad de utilizar una función, vamos a ver cada una de las partes de esta función. Así que vamos a ir a un código que no es del todo óptimo, pero vamos a ir procesándolo a lo largo de la clase. Lo que voy a hacer es pedirle al usuario que ingrese su nombre. Y ahora lo que quiero hacer es mostrar ese nombre en la pantalla, con la idea de que el nombre va a estar a la izquierda asociado con una especie de label que vamos a mostrar en negrita. Entonces me voy a crear un párrafo. Y a este párrafo le vamos a poner como inner HTML lo siguiente. Ponemos un strong, nombre 2 puntos, y luego de esto vamos a mostrar lo que sea que ingresó el usuario. Y para que se renderice esto en el navegador, vamos a agregarlo como hijo en el body. Probamos esto, ingreso el nombre y ahí tenemos nombre y el nombre nuestro. Entonces tenemos el strong y lo que sea que escribió el usuario. Bien, supongamos que queremos pedirle más información al usuario. Por ejemplo, le vamos a pedir el apellido. Entonces, una posibilidad, si no tenemos este concepto de funciones, ¿cuál es? Copiamos el código, lo pegamos y hacemos las mínimas modificaciones para que esta segunda pegada se transforme en la petición de un apellido. Entonces, en lugar de ingrese su nombre, vamos a decirle ingrese su apellido. En lugar de la constante definirla como nombre, va a ser apellido. El párrafo va a ser p apellido. Vamos a utilizar el p apellido en el inner HTML y en el append child. Y el label, en lugar de ser nombre, es apellido. Obviamente, en lugar de mostrar lo que sea que ingresó el usuario en la constante nombre, vamos a mostrar lo que ingresó en la constante apellido. Probamos este código y ponemos cualquier apellido. Entonces acá tenemos nombre y apellido. ¿Qué pasaría si tuviéramos que pedir otro dato adicional? Y bueno, caemos en la repetición. Tenemos que volver a copiar esto. Tenemos que pedirle un nuevo dato. Supongamos ingrese la edad. Entonces acá nos guardamos la edad. Tenemos el párrafo de la edad. Utilizamos este párrafo en estos lados. Nuestro label es edad. Y finalmente mostramos lo que sea que ingresó el usuario. Probamos esto, ingreso el nombre, ingreso el apellido, ingreso la edad y ahí tenemos todos los datos mostrados en pantalla. Como se puede ver, acá tenemos un código que se está repitiendo constantemente. Solamente estamos cambiando el nombre de las variables que estamos definiendo y básicamente lo que se muestra en este punto y lo que se muestra en este punto. Entonces, en cierta forma, nosotros podemos llegar a la conclusión de que si el día de mañana por algún motivo hay que hacer una modificación en cómo se muestra la información, supongamos que en lugar de mostrar los labels en mayúscula hay que cambiarlos a minúscula, tengo que cambiar acá, tengo que cambiar acá y tengo que cambiar acá, para que esto actualice absolutamente todos los datos. ¿Qué pasaría si en lugar de utilizar un strong tuviese que usar un em? Y bueno, tengo que cambiar donde está el strong por el em. Acá con el editor es relativamente sencillo hacer ese cambio, ¿sí? ¿Por qué? Pues me permite seleccionar múltiples elementos y cambiarlos todos al mismo tiempo. Supongamos no tenemos eso en el editor, tendríamos que ir cambiando uno por uno todas las etiquetas que ya no se corresponden. Pruebo este código y vamos a ver cómo tenemos cambiado las labels para que en lugar de ser un strong son un em. Entonces, como podemos ver, la modificación de la interfaz que nosotros estamos generando conlleva a tener que hacer múltiples modificaciones. Es decir, que si nosotros estuviéramos pidiendo 100 datos, tendríamos repetido básicamente estas 4 líneas de código y el día de mañana, cuando hay que modificarlo, la cantidad de modificaciones es excesiva. Entonces, para esto
podemos empezar a utilizar las funciones. La idea de la función, como dijimos anteriormente, es encapsular una porción de código. Por ejemplo, podríamos encapsular toda esta parte. ¿Para qué? Para poder reutilizarlo. Pero para poder reutilizar este código tenemos que hacer ciertas parametrizaciones. ¿Por qué? Porque en este caso se pide el nombre, pero en este caso se pide el apellido y en este caso se pide la edad. Es decir, todos piden un dato y todos muestran ese dato en la pantalla. Lo que pasa es que piden un dato distinto. Entonces ahí entra la parte de la parametrización de una función. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una función. ¿Cómo podemos crear una función en JavaScript? Con la palabra reservada function y le ponemos un nombre, pedir dato. Una vez que pusimos un nombre a esta función, vamos a usar los paréntesis y después las llaves. Dentro de las llaves va el cuerpo de la función. Por ejemplo, si yo quisiese que todo esto fuese una función, olvidémonos de la parametrización. Voy a crear 3 funciones distintas. En lugar de pedir dato, le pondría pedir nombre. Entonces, pegamos este código que está acá. Si yo dejo el código así como está, si yo ejecuto este código, lo que va a pasar es que me va a pedir el apellido y la edad. El nombre no me lo va a pedir en ningún momento porque esta función nunca es invocada. Lo probamos, me pide primero el apellido, después me pide la edad y nada más. Entonces, para que también me pida el nombre, lo que tendríamos que hacer es invocar a la función. Para invocar a la función, lo que tenemos que hacer es, utilizando el nombre de la función, le ponemos los paréntesis. Esto es ejecutar la función pedir nombre. Es importante cómo escribimos nuestro código porque eso va a ser el orden de ejecución. En este caso, primero me va a pedir el apellido, después me va a pedir la edad y finalmente me va a terminar pidiendo el nombre. Ingreso el apellido, ingreso la edad y me pide el nombre. Y visualmente nombre me está quedando al final. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es llevarnos el pedir nombre hacia arriba. Quizás alguno piense que este código no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la definición de la función está abajo y la ejecución de la función está arriba. Este código va a funcionar sin ningún problema. Primero me pide el nombre, después me pide el apellido, después me pide la edad y efectivamente el nombre se muestra primero. La razón por la que la función puede ser invocada antes de su definición es básicamente por cómo funciona el motor de JavaScript con un concepto que se llama hoisting. No lo vamos a ver en esta clase, pero en definitiva es la elevación de las funciones. Entonces, si queremos resumir una buena práctica en lo que es la utilización de funciones, primero deberíamos definirla y luego invocarla. Ya vimos que en realidad el código funciona, pero como buena práctica podemos decir que las funciones se definen primero y se utilizan después. Si yo voy a la idea de una función por cada uno, no estoy ganando ningún beneficio. De hecho, diría que estoy agregando mayor código para exactamente lo mismo. Porque si yo creo la función pedir apellido, básicamente estoy en lo mismo. Yo copiaría todo esto acá adentro. El código afuera ya no lo necesito más, obviamente. Y ahora haría un pedir apellido. Tendría que llamar a pedir apellido. Entonces pruebo este código y sigue funcionando de la misma manera. Me pide el nombre, me pide el apellido y la edad. Pero ¿qué pasa? Seguimos con el mismo problema de las modificaciones. El día de mañana hay que cambiar stem por otra cosa. Tengo que cambiar tanto la función pedir nombre como la función pedir apellido. Entonces acá es donde entra justamente lo que comentábamos de la parametrización. Nosotros tenemos que pensar en cierta forma a las funciones como si fuesen cajas negras. ¿Qué significa esto? Esta caja va a recibir entradas, va a haber un proceso que podemos considerar que desconocemos y va a generar una salida. Básicamente la función en sí lo que nos interesa es cuáles son sus entradas y qué genera como salida. Uno podría decir que esta función no recibe ninguna entrada y técnicamente lo que me genera como salida es renderizarme algo en el navegador. Podríamos asumir que una función devuelva un valor que nosotros podemos utilizar. En este caso, lo que está haciendo esta función internamente es renderizar algo en la página. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de alguna manera es que esta función sea parametrizable. Es decir, que mediante algunos ingresos de datos, la función se comporte ligeramente distinto y nos sirva para múltiples casos. Si nosotros miramos acá, lo que básicamente necesitamos personalizar es qué es lo que se está pidiendo y cuál es el label que se muestra. Los nombres de estas constantes, la verdad es que no importan. Acá podemos ponerle, por ejemplo, dato. ¿Sí? A nivel genérico le podemos poner dato y donde se utilizaba podemos poner acá.
dato. Esto puede pasar tranquilamente a llamarse solo P, porque estoy creando un párrafo. A P le asignamos un inner HTML y mostramos dentro de nuestra página AP. Entonces de esta manera limpiamos un poquito el código que estaba asociado con nombre y ahora directamente queda un código un poco más genérico. Lo que nos está faltando es definir tanto nombre en el label como nombre en el prompt. Ahí lo que dijimos entonces es que esto se va a parametrizar, va a recibir un parámetro que justamente va a cumplir la función de que le diga al usuario cuál es el dato que tiene que ingresar. ¿Dónde se definen los parámetros? Entre estos paréntesis. Acá arriba nosotros vamos a poner un nombre, un identificador de parámetro, y con eso lo vamos a utilizar en nuestro código. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá cuál es el input que necesito pedirle al usuario. Entonces acá podría decir, si lo quiero separar en dos, uno va a ser el dato a ingresar y la otra posibilidad sería definir un label. Si yo quiero hacer totalmente independiente lo que se está pidiendo acá de lo que se está pidiendo acá. Actualmente es exactamente lo mismo, pero podría no serlo. Entonces quizás me convenga hacer esa diferencia. Entonces, dato a ingresar es lo que voy a tener que usar acá en lugar de nombre. Así que vamos a cambiar estas comillas simples por un template string. Y en lugar de escribir directamente nombre, vamos a poner acá dato a ingresar. Y por el otro lado tenemos que cambiar el label. Esto ya es un template string, así que en lugar de poner nombre fijo, vamos a poner label. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este punto? Acabamos de definir una función que tiene dos parámetros de ingreso. El primer parámetro, que es dato a ingresar, lo estoy utilizando para el texto del prompt. Y el segundo parámetro lo estoy usando para el texto dentro del em, en este caso. Podría parametrizar incluso la etiqueta. Podría ser que dinámicamente pueda modificar que en lugar de ser un em sea un strong o cualquier otra etiqueta. Por ahora no me interesa eso, simplemente me interesa utilizar esta función y hacerle llegar los parámetros correctos. Entonces nosotros, ¿qué estábamos pidiendo? Estábamos pidiendo un nombre, estábamos pidiendo un apellido y estábamos pidiendo una edad. Entonces deberíamos llamar a la función pedir nombre. Pero no podemos ejecutarla así nomás, porque básicamente ejecutar esta función sin pasarle los parámetros hace que estos dos se definan como indefinidos. Entonces al probar esto nos dice ingrese su undefined, ingresamos algo y nos está mostrando undefined ASD. Esto significa que ninguno de estos dos parámetros fueron recibidos. Entonces se los vamos a hacer llegar. Nosotros esperamos que esos dos parámetros sean de tipo string, así que voy a poner dos parámetros de tipo string. Dentro de los paréntesis para ejecutar la función pedir nombre, lo que vamos a hacer es hacerle llegar el string nombre, coma, para enviar el segundo parámetro, y le hacemos llegar nombre con la N mayúscula. Voy a hacer una pequeña modificación acá para hacer un poquito más genérico y en lugar de pedir nombre le vamos a poner pedir dato. Entonces la vamos a llamar de esta manera: pedir dato, y le hacemos llegar a estos dos parámetros nombre y nombre, en este caso la N en mayúscula. Probamos este código y ahí me dice ingrese el nombre y ahí me está mostrando nombre, lo que sea que ingrese. Entonces ahora vamos a pedir el segundo dato, pedir dato, y acá decimos apellido y apellido. Probamos, ahí me pidió el nombre, ahí me pidió el apellido y perfectamente me está mostrando ambos datos en la pantalla. El último dato que teníamos que pedir era la edad. Y si yo quisiese pedir más datos, simplemente tengo que ejecutar una vez más esto, pasándole los parámetros correspondientes. Entonces es mucho más fácil pedir más información y también es mucho más fácil hacerle modificaciones. Supongamos que ahora me arrepiento y en lugar de querer el em quiero de vuelta el strong, simplemente tengo que modificar esta función. Cambio acá el em por un strong y automáticamente ya tengo actualizado todas las ejecuciones. Entonces probamos esto, ingreso todos los datos y ahí todo lo que representa el label está escrito en strong. Entonces esto sería la primera parte de una función.
esta caja negra recibe entradas. Pero también puede llegar a devolver algo. Si nos fijamos, la función prompt está devolviendo información. Recibe un parámetro, que es esto que está acá, ingrese lo que sea que me haya llegado como parámetro, y después que el usuario completa el campo y le da OK, eso que ingresó se termina almacenando, en este caso, en la constante dato. Entonces, prompt es una función que recibe un parámetro, pero también devuelve un dato. Nosotros podemos generar funciones que reciban o no información y que terminen devolviendo o no un dato. Ya usamos funciones que no reciben parámetros y hacen cosas. Acabamos de crear una función que recibe parámetros y ahora lo que vamos a hacer es una función que recibe parámetros y además devuelve un resultado. Entonces vamos a crear la función sumar. Vamos a comentar todo esto que ya no lo necesito. La función sumar, como su nombre lo indica, va a sumar dos números en este caso. Vamos a pasarle esos dos números A y B. Y lo que va a hacer la función es retornar la suma. Algunos quizás hacen una constante S es igual a A más B. Pero lo importante de esto, independientemente si hacemos este paso adicional de definir una constante para hacer la suma, lo importante es que hay que retornar esa suma. Entonces tenemos que usar una palabra reservada que se llama return. Y ahí podemos poner, en este caso, S, para que nos devuelva la suma. Y entonces hacemos un console log de sumar y le paso 10 y 20. Probamos esto y vamos a la consola y ahí tenemos 30. La verdad es que no es necesario esto de crear una constante para la suma. Yo directamente puedo retornar A más B. Y ahí estamos optimizando la parte de la creación de una constante adicional que no es para nada necesario. Probamos de vuelta y esto sigue funcionando sin problema. Vamos a poner acá por ejemplo un 50 para ver que esto cambia y ahí tenemos efectivamente el 70. Entonces en este caso la función sumar está recibiendo parámetros y está retornando un valor. En lo posible tenemos que tratar de evitar utilizar variables globales adentro de la función. Nosotros lo que solemos decir es que la función debería tener adentro del cuerpo, es decir, adentro de estas llaves, todo lo necesario para cumplir su razón de ser, es decir, para procesar la información y generar la salida, pero si necesita alguna información del exterior, le debería llegar por parámetro. Quiere decir que lo que asumimos es que esta parametrización es justamente para hacerle llegar la información que la función internamente no tiene. Y el retorno es justamente, luego de hacer todo el proceso, que termina generando esta función. Como poder, se podrían utilizar variables globales. Por ejemplo, yo acá puedo hacer un console log del nombre y después que me retorne lo que corresponda. Si yo pruebo esto, fíjense que hay una impresión del nombre y luego está la devolución de este valor que lo terminamos imprimiendo en este console log. Es decir que la función puede utilizar variables globales. No es una recomendación, pero como poder puede. Lo que sí seguro nosotros no podemos hacer es utilizar afuera de la función variables o constantes que se hayan definido adentro de esa función. ¿Por qué? Porque todo lo que se define dentro de la función se asume que es local a esa función. Y ese es su ámbito y va a vivir solamente ahí. Ya vimos que let y const tienen un alcance de bloque, pero var tiene un alcance de función. Es decir que por más que var tenga un alcance, digamos, más grande, las tres se terminan quedando siempre adentro de la función que las definió, por lo cual no son accesibles desde afuera. Me voy a crear adentro de la función una constante, una variable con let y una variable con var, y voy a tratar de utilizarlas afuera de esa función. Entonces voy a definir la constante a1 igual a 1, let a2 igual a 2 y var a3 igual a 3. Entonces, una vez que se termina de ejecutar esta función, voy a tratar de mostrar en la consola A1. Pruebo y me dice que A1 no está definida. Pruebo con A2, tampoco, A2 no está definida. Y pruebo con A3, que es un var, y tampoco está definida. Eso significa que tanto la constante como let y var se definieron como locales a esa función y no son accesibles. Es decir que si por algún motivo uno quisiera
poder utilizar el valor que tiene almacenado alguna de estas variables, deberíamos retornar ese valor. Entonces acá, independientemente de los parámetros que no sirve para nada, entonces esta función va a retornar lo que sea que contenga A3. Pruebo acá y podemos ver que vemos el 3. Es decir, que si uno quisiese utilizar el valor que tiene una variable local por fuera de esa función, tendríamos que retornarlo de alguna manera. Bien, hasta acá entonces tenemos el concepto de función como caja negra, que tiene entradas, que produce salidas, pero quiero llegar a algo un poquito más profundo que depende del tipo de dato que ustedes le estén enviando. Ese parámetro puede comportarse de una manera distinta. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos dos posibilidades de pasaje de parámetros. Tenemos el pasaje de parámetros por valor y el pasaje de parámetros por referencia. Eso significa que si nosotros llegamos a alterar un parámetro, en algunos casos va a ser inocuo y en otros casos ese cambio va a perdurar en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a comentar todo esto. Voy a crear una función que se va a llamar cambiar dato y va a recibir un parámetro. ¿Qué vamos a hacer? A ese parámetro le vamos a asignar algo. Por ejemplo, le voy a asignar un 10. Entonces, voy a definir acá una constante par igual a 1. Y voy a llamar a cambiar dato y le voy a hacer llegar par. Después voy a hacer un console.log de par. Si nosotros vemos este código, lo que estamos haciendo es definir una constante, par igual a 1, llamar a la función cambiar datos pasándole esta constante que definimos. La función lo recibe en este parámetro y a este parámetro trata de asignarle un nuevo número. Una vez que terminó esta ejecución, yo lo que hago es imprimir par. En este caso puede ser que algunas personas crean que este código puede dar un error por el hecho de que yo a par lo estoy definiendo como una constante y acá estoy tratando de cambiarle un valor. Otras personas pueden llegar a pensar que no va a dar ningún error y va a terminar cambiando el valor, y otras personas directamente pueden pensar que no va a afectarse. La respuesta correcta es que no va a cambiar. Yo pruebo esto y sigo viendo el 1, es decir que en este caso es independiente de lo que haya hecho con el parámetro, no se va a ver modificado. Si cambiamos el tipo de dato y por ejemplo le ponemos un booleano, true, va a seguir pasando lo mismo. El valor no se va a modificar, no voy a llegar a ver ese 10. Si pongo un string, sigo probando esto y voy a seguir teniendo el valor original. Y no importa si esto lo cambio, por ejemplo, a let. Sigo probando esto y sigue siendo string, incluso poniendo var. Sigue siendo un string. ¿A qué se debe esto? Lo que nosotros estamos haciendo acá es pasar dentro de la función cambiar dato un valor primitivo. Puede ser un string, puede ser un booleano, puede ser un número, etc. Como es un valor primitivo, solamente se pasa el valor. ¿Sí? No hay una referencia, no es que parámetro hace referencia a par. Simplemente se obtuvo el valor y listo. Entonces nunca vamos a ver afectados mediante a parámetro a lo que estábamos utilizando en este punto. Ahora bien, esto no pasa con los objetos y ese es el riesgo. Si nosotros volvemos a generar esta idea de una función que va a cambiar un dato, en este caso vamos a hacer una ligera modificación. Como parámetro va a ser un objeto, yo voy a querer modificar propiedades. Puede ser que esa propiedad exista como puede ser que esa propiedad no exista. Entonces me voy a crear un objeto. Entonces a este objeto le voy a asignar una propiedad cuyo valor es valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a cambiar dato y le vamos a pasar el objeto. Finalmente voy a mostrar ese objeto. En este caso, lo que voy a hacer es al parámetro le voy a agregar una nueva propiedad. Entonces, por ejemplo, le voy a decir nueva propiedad igual nuevo valor. Y nada más. Es parecido a lo que teníamos acá, con la diferencia es que como yo acá estoy recibiendo un objeto, voy a tratar de modificar el contenido de ese objeto. Sí, lo definí como una constante. Vamos a ver qué pasa. Probamos esto y cuando se imprime, fíjense que está la propiedad original que yo había seteado, pero además está la nueva propiedad. ¿Qué significó esto? Que ese parámetro que está acá es una referencia a esta constante que está definida acá. Por lo cual, si nosotros modificamos el parámetro,
también estamos modificando este objeto. Esto se debe a que en este caso lo que nosotros estamos pasando es una referencia, ¿sí? Este es el pasaje de parámetros por referencia. Es decir, que cuando se pasan objetos o arrays, que básicamente son objetos, cualquier modificación que nosotros le hacemos adentro de la función, esos cambios perduran. Porque justamente estamos haciendo una modificación a la referencia de este objeto. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos recibiendo una referencia, así que cualquier modificación que nosotros le hagamos va a terminar perjudicando al objeto real. Bien, entonces ahí hay diferentes alternativas. Podemos crear una copia de ese objeto, si queremos agregarle una propiedad para hacer algo, pero que ese cambio realmente no perdure. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Const copia objeto y hacemos llaves punto parámetro. Y acá hacemos copia objeto punto nueva propiedad. Y vamos a hacer un console.log de copia objeto. Probamos este código y ahí podemos ver que copia objeto tiene las dos propiedades. Tiene la propiedad que tenía originalmente el objeto que recibió como parámetro y además tiene la nueva propiedad. Pero esa nueva propiedad no aparece en el objeto que yo pasé como parámetro. Esto es porque realmente en esta línea hicimos una copia de las propiedades de este objeto. Ahora, esto hay que tomarlo con cuidado, ¿sí? Porque básicamente esta copia es lo que nosotros llamamos una copia de primer nivel. Fíjense, si yo agrego una propiedad que en el fondo es un objeto, ¿sí? Supongamos que tenemos esto. Si yo pruebo este código, tenemos el objeto interno con otra propiedad y acá tenemos lo mismo, el objeto interno con otra propiedad. Lo que voy a hacer ahora es, luego de haber hecho esa copia, voy a tratar de modificar esta otra propiedad. Entonces, para poder modificar esa otra propiedad, voy a hacer copia objeto.obj, que esto es la referencia a esta propiedad. Ahí adentro tenemos otra propiedad y le voy a asignar nuevo otro valor. Guardo, pruebo esto y fíjense lo que tenemos. Acá tenemos modificado otra propiedad, nuevo otro valor, es decir que efectivamente en este código se hizo el cambio, pero la pregunta es, ¿habrá perdurado ese cambio? Abrimos acá, abrimos el objeto y otra propiedad viene nuevo otro valor. Esto es porque esta copia de objeto que se está generando en este punto es una copia del primer nivel. Si llega a haber propiedades que son objetos, esos se copian como referencias. ¿Qué significa entonces esto de que algo sea referencia de algo? Vamos a ver un ejemplo para entender por qué los valores primitivos se pasan por valor justamente y los objetos se pasan por referencia. Supongamos que yo defino una variable 1 y le asigno 10. Defino una variable 2 y le asigno 20. Y defino una variable 3 cuyo valor va a ser var1. Es decir, var3 tiene como valor var1. Entonces voy a hacer un console.log de var1. Vamos a hacer un console.log de var2 y de var3. Entonces, ¿qué deberíamos ver en la consola? Deberíamos ver 10, 20 y 10. Efectivamente tenemos eso. Ahora, si nosotros hacemos las comparaciones de igualdad, podríamos preguntar si 1 es igual a 3. var1 es igual a var3 y efectivamente lo es. Son iguales. Ahora, si yo modifico var3, ¿se verá afectado var1? Esto significa que si yo a var3 le asigno 20 ahora y hago un console.log de var3, efectivamente voy a ver un 20. La pregunta es, var1 ¿se vio afectado? Hacemos la impresión de var1 y claramente no. ¿Por qué? Porque en realidad en esta línea lo único que hizo el navegador fue a la variable 3 asignarle el valor que tiene var1, solamente el valor, nada más. Entonces lo que estamos haciendo acá es pisar ese valor, por lo cual no hay ninguna conexión con var1.
Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar variables estaríamos utilizando objetos? En este caso, en lugar de usar objetos propiamente dicho, vamos a hacerlo con un array. Entonces vamos a tener el array 1, que va a ser 1, 2 y 3. Array 2, que va a ser 1, 2 y 3. Entonces, antes de hacer lo que sería nuestra tercera línea, quiero hacer una pregunta y ahora vamos a ver la respuesta. Si yo hago en el console log array 1 es igual a array 2, acá existen dos posibilidades. Miren, esto es un código booleano. Puede ser verdadero o puede ser falso. Si vos pensás que es verdadero, lo que estás pensando es que la igualdad en este caso está dado por su contenido. El array 1 tiene los valores 1, 2 y 3 y el array 2 tiene los valores 1, 2 y 3. Si esa fuera realmente la comparación que está haciendo el navegador, efectivamente daría verdadero, pero no, da falso. ¿Por qué? Porque acá está hablando de referencias. Cuando ustedes hacen una igualdad en los objetos, lo que están preguntando básicamente y en forma reducida es si apunta al mismo lado. En este caso, como son dos definiciones distintas, ¿sí? Estamos creando dos arrays en este caso, nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son posiciones distintas en donde se está almacenando esa información. Ahora, ¿qué pasa si yo creo el array 3 y le asigno el array 1? Y pregunto si array 3 es igual al array 1. Entonces preguntamos, ¿array 3 es igual al array 1? Y esto nos da verdadero. ¿Qué significa que sean verdaderos? Que son referencias entre ellos. Y esto es básicamente lo que nos estaba pasando con los parámetros. Son referencias entre ellos. Eso significa que si, por ejemplo, tomamos al array 3 y le queremos cambiar el primer elemento, ¿sí? Cambiamos el sub 0, que es el 1, y le asignamos, por ejemplo, el menos 1, vamos a hacer la impresión del array 3. Efectivamente vemos que el primer valor cambió y es menos 1. Ahora la pregunta es, ¿array 1 también se vio afectado? Hacemos la impresión de array 1 y efectivamente también fue afectado. Como esto da verdadero, significa que son referencias entre ellos, por lo cual modificar uno conlleva la modificación del otro. Y no importa cuál de los dos estemos modificando. Por ejemplo, si ahora modifico al array 1, sub 1 y le asigno un 100, voy a ver que también se modificaron los dos. Hago las dos impresiones y ahí fíjense que ambos arrays tienen el 100. Bien, voy a dejar acá con el tema de funciones. La idea es seguir haciendo más videos con respecto a funciones. Así que si tienes alguna duda o alguna pregunta de lo que estuvimos viendo hasta acá, me lo puedes dejar en los comentarios, que trataré de responderte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.